Buenos días. Hoy voy a hacer una tartita de polvitos uruguayos. La galleta la he pasado por un rodillo, las he molido, pero no de todas, la he dejado granulada. Hice unos suspiritos y los suspiros lo que voy haciendo es moliéndolos encima de él. Mezclo galletas con suspiro, los dejo así granulados. Y el resto del suspiro que me queda los utilizo para decorar la tarta por encima después. Esto es para acompañar las capas de dulce de leche. Comienzo poniendo las gelatinas en agua fría que ya tenía en la nevera. La vuelvo a poner en la nevera durante 10 minutitos para que se hidrate y enseguida seguimos. Caliento la leche, solamente entibiarla, y ahora le añadimos la gelatina que tengo en la nevera. Ya tengo la leche tibia, la retiro del fuego, saco la gelatina que tengo en agua fría y la escurro. Le aprieto para que pierda toda su agua. Se le añado la leche y lo disuelvo. Y se lo añado al dulce de leche. Ya lo tengo bien mezclado. Y en lo que voy montando la nata, lo mantengo esto en la nevera. He tenido la nata y el bol en el congelador durante media hora, porque la nata, entre más fría está, mejor es para montar. Hay que limpiar bien la cajita, porque en la cajita normalmente, si no la arrastramos, suele quedar la nata, la materia grasa que yo quiero, que es la que hace montar la nata. Comienzo a montar sin llegar a pasarme. Ya la tengo semi montada, no es montada completa porque no me interesa. Lo que quiero es mezclarla ahora con el dulce de leche. Está semi montada, mira cómo se mueve, no está montada del todo. Saco el dulce de leche de la nevera que lo tenía guardando, empiezo añadiéndole un poco para mezclar. Como casi siempre que se mezclan dos masas diferentes, siempre hay que empezar con un poco, mezclar y después añadirle el resto. Tenía la masa en el congelador 10 minutos, ha cogido un poco de consistencia y lo que hago es voy llenando y voy rellenando la tarta. Esto es un bizcocho que hice hoy, es fresco. Empiezo a rellenar los bordes. Le doy una alturita más o menos de 1 centímetro, centímetro y medio a la masa. He rellenado todo el borde y ahora sigo por el centro. El marco, si se fijan, no es de hierro. Esto es cartón de pastelería, los que se utilizan para cuando se van a comprar dulces y demás, para que no se peguen del papel, se pone este separador. Pues yo lo que he hecho es amoldarlo al bizcocho que ya tenía, le he puesto una grapa y me ha servido como molde. Y después por dentro, entre el molde y el bizcocho, he puesto acetato. El acetato es un plástico de pastelería que se usa para que las tartas salgan parejitas y salgan bien, que cuando ustedes llenan la mezcla no se le vaya por fuera. Yo después de frío, cuando desmolde, la tarta me sale bien, que no haya sobresalto. Ya lo tengo, lo mantengo aquí un poquito
y vuelvo a vaciar la manga encima. De cortar siempre primero los bordes pegados al acetato y después seguimos con el centro. Volvemos otra vez a rellenar. Ya le digo, no se usa bizcocho, uso galletas con suspiro. Apretamos un poquito para que la galleta se agarre a la masa y no se caiga cuando se abra. Vale, ya lo he dejado parejo, pienso yo. Vuelvo a rellenar, esta vez mucho más fina para que no se salga por fuera del acetato. Que si se sale por fuera tampoco pasa nada, se le da más altura a la tarta. Los suspiros o el merengue seco los hice hoy, son frescos, igual que el bizcocho. Y empiezo a ponerle los suspiros al borde del acetato, uno pegado al otro. Ponemos el del centro. Vuelvo a rellenar los huevos vacíos con la galleta. Entre huevo y huevo en el borde le ponemos un poquito. Ya la tarta la tengo terminada. Lo único que tengo que hacer es dejarla en el congelador un par de horitas para que se endurezca y poder retirar el acetato y el molde. Al final de este vídeo se encuentra la receta de los suspiros y del bizcocho, del dulce de leche también, que lo pueden encontrar en mi blog.